Te voy a decir un dicho que suena feo, pero lo uso mucho. La humildad es patrimonio de los pendejos. Ahí te la dejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el gran Ali colmado en frenesí, y es verdad, yo no soy un ángel, I'm not an angel, y hoy me encuentro haciendo un recorrido divertido, atrevido, y la verdad la única palabra que se me puede ocurrir cuando volteo a mi alrededor es abracadabrante. Estoy con un personaje que en lo particular admiro, respeto, quiero. Lo conocí en las mismísimas entrañas del Club Puebla, un hombre, un jefe, un líder, un hombre inteligente con una capacidad vasta, una seguridad absoluta y un hombre tremendamente apasionado, lleno de pasiones por todos lados, y una de ellas, un hombre exitoso desde luego, empresario, chingón, buena persona, buen corazón, corazón de león. Y en un tiempo muy importante, pieza fundamental en el fútbol mexicano. Es el único hombre que derrocó al imperio que maneja y domina el fútbol. Lo ganó con inteligencia y en el tiempo que estuvo realizó cosas fantásticas. Así que por todo esto, en este preámbulo sensacional, quiero saludar y estrechar la mano, que es como tocar un cable de alto voltaje, a mi amigo don Emilio Maurer, y como diría don Ángel Fernández, me pongo de pie. Don Emilio, qué gusto estar aquí. Toda una travesía, y hemos llegado por fin, y me encuentro, pues como te digo, siempre muy contento porque cuando yo estoy en el Puebla, tú eras más que el presidente, más que todos de este club, eras la autoridad, eres el Puebla mismo. Yo creo que tú eres Puebla. Puebla es Maurer. Mi Maurer no tiene Maurer. Y te lo digo de verdad, en todas mis andanzas en el club, en el fútbol, perdón, nunca encontré tanta certeza, fíjate con esta palabra, y tanto liderazgo y tanto acompañamiento en equipo como lo fuiste tú. Ese año se logró el campeonato de Copa, el campeonato de Liga, y de ahí diste el gran brinco a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Un placer estar aquí en tu casa, en tu hogar, en su hogar. La verdad, conocí a tu padre, un tipazo, es así como tú. Ya con tantas cosas que me dijiste, pues ya me siento, la verdad importante, ¿no? Una cosa que estoy de acuerdo contigo y que yo creo que es la base de todo lo que queremos hacer algo, es la pasión. Yo creo que si las cosas las haces con pasión, te van a salir bien y vas a hacer algo en la vida. Si no haces las cosas con pasión, estás jodido, ¿no? Si eres un poquito agachado, y no haces las cosas entregado y a donde dé, entonces dice uno que la humildad, te voy a decir un dicho que suena feo, pero lo uso mucho. La humildad es patrimonio de los pendejos. Ahí te la dejo. Es maravilloso. Ahorita que estás diciendo eso, que hay una entrega absoluta, hay una frase que de hecho fue de don Benito Juárez, que el que no da todo, no da nada. Exactamente. Él lo hizo mejor. Yo lo hago más abruptamente. Pero me encanta esa frase, me la voy a llevar bien anotadita, bien grabada. ¿Cómo? Porque como expliqué al principio, tienes múltiples pasiones. Hay hombre en el término de especie, no de género, que nunca encuentran una pasión, ¿no? O sea, eso será una desdicha, sin lugar a dudas. Sí, tú tienes muchas. ¿Cómo entraste al fútbol y cómo entró el fútbol a tu vida? Yo entré al fútbol, bueno, yo al Puebla desde chico, desde muy chico. Desde cuando estaba yo en primaria, cuando el Puebla perdía, yo lloraba. ¿Te imaginas? Ahora me hubiera yo pasado el tiempo llorando últimamente. Pare de sufrir. En un mar de lágrimas, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre fui apasionado al fútbol, ¿no? Fui apasionado al fútbol y se me dio como una cosa en la vida, ¿no? Yo
¿Te llevó tu papá por primera vez al estadio? No, yo llevaba a mi papá. Mi papá jugaba fútbol americano, fue en Estados Unidos. Y mi papá, al contrario, me decía, ¿cómo te gusta un deporte que se juega con los pies? Me decía, ¿cómo puede ser? No, él no le gustaba el fútbol, pero cuando don Gonza Bautista fue gobernador de Puebla, ¿no? Que se fue Moreno Valle de gobernador, que no acabó su tiempo, ¿no? Moreno Valle, el sobrino, ¿no? En paz descanse, amigo mío, un tipazo también, subió el equipo en una promoción de segunda división a primera división, ¿no? Y obviamente estaba apoyado por el gobernador Moreno Valle, su pariente. Jugaban ahí por Ciudad Universitaria, ¿no? Jugaban en un estadio de Zaragoza. No es por ahí. No es por Ciudad Universitaria. En Zaragoza lo conozco perfecto. Sí. Perfecto. Ahí jugaba. Que está muy cerca del estadio Cuauhtémoc. De hecho, ahorita pasamos por ahí por el mismísimo estadio Zaragoza. Sí. Entre otras cosas, no sé si sepas, pero ahí tengo que decir esto, voy a hacer un segundo del tema. Ahí tocó Queen, el grupo Queen con Freddie Mercury, hizo su concierto en el estadio Zaragoza, porque en aquel entonces no les prestaron el Cuauhtémoc. Para que veas cómo son las cosas. Entonces ibas al Zaragoza y ahí te pusiste la franja. Entonces, te la tatuaste. Bueno, yo fui al principio. Yo fui donde estaba el estadio, un estadio que quemaron después. Un estadio un estadio chiquito. Ahí jugaba el Puebla de primera división. Ahí, en ese estadio. ¿Por qué lo quemaron? Porque eran dueños la colonia española de ese estadio, ¿no? Entonces, él se lo prestó al Puebla, ¿no? Al Puebla. Sí. El Puebla en ese entonces los dueños eran Hidalgo, Cobián, bueno, en fin, ¿no? Unos españoles que decidieron fundar el Puebla en un viaje de México a Puebla por la antigua carretera. Y ahí fundaron, se me acaba de ir el nombre de ese pequeño estadio, pero ahorita me acuerdo, ¿no? Ahí íbamos al estadio, un estadio muy chico, ¿no? Ya de ahí se fue porque pidió permiso y se dejó de estar en primera división. Y entonces fue cuando debutó en segunda división, fue a Zaragoza. Sí. Entonces, cuando Moreno Valle se quitó, no acabó su periodo, Rafa, que en paz descanse, perdió el apoyo que tenía, ¿no? Y entonces ya no pudo seguir. Entonces don Gonza Bautista era un gobernador poblano que tampoco terminó, también se fue. Fue en esa época en que los gobernadores de Puebla no acababan sus 6 años, estaban 2 y 2. Estuvieron, don Gonza estuvo Moreno Valle, estuvo, en fin, un general también. O sea, los gobernadores venían y vivían. Bueno, entonces don Gonza le habló a 50 poblanos que ayudaran y que apoyaran al Club de Fútbol Puebla. Bueno, y en esos 50 poblanos estaba mi padre. Y mi padre me dijo, corre, ve tú. Y ahí yo entré al fútbol. Ahí, en ese entré. Los 50 poblanos, obviamente, en ese entonces, mucho menos, nadie le decía que no al señor gobernador, ¿verdad? Y todos cooperaron con su lana, ¿no? Y yo me quedé. Ahí. Leonardo Ortiz, un director de banco, del Banco de Puebla, también estuvo en esa campaña. Él fue presidente y yo me quedé de vicepresidente. Y ahí empecé. Y ahí comenzaste a escalar. Ahí empecé con el Puebla. Ahí comenzaste a escalar. ¿Jugaste alguna vez como todo niño? Bueno, yo jugué en el Instituto Oriente, en la selección. Claro. No era yo malo, tampoco era muy finito. La más baja la daba yo en el cráneo, pero hay... Eres rudo. Pero sí. Metías al balón y lo que encuentro. Y lo que hacía, ¿no? Y sí, jugué en mi juventud, ¿no? Llegué a jugar en la selección juvenil de Puebla también. Hasta ahí, ¿no? Pero mi pasión ya fue ahí en ese entonces, en Puebla. Y ahí empezamos, ahí estuvimos. Y ahí fuiste adentrándote. Ahí me fui yendo, hasta conseguir con el paso de los años el primer campeonato del Puebla. Claro, el Puebla, después de que nosotros, ya como siempre ha pasado con el Puebla, ¿no? Lo agarran unos poblanos y después se acaban, se cansan, gastan demasiado y has visto que cambia, ¿no? No ha tenido
una secuencia correcta. Una consistencia. Una consistencia. Sí. Entonces, el Puebla lo iban a vender, porque nosotros lo vendimos a un empresario, al dueño del Hotel México, de México, un empresario fuerte. Él se lo vendió, el Puebla se lo vendimos a él, ¿no? Y él, después ya, también cansado, lo había vendido para Veracruz. Y entonces don Enrique Montero Ponce, también en paz descanse, también que tuvo mucho que ver siempre con el Puebla, también que tenía la franja tatuada, un tipazo, ¿no? Intervino con el señor gobernador de entonces para que no se fuera al Puebla, porque ya se iba a Veracruz y nos quedábamos en el Puebla, ¿no? Y lo compró el gobierno. Entonces, lo compró el gobierno y a mí me llamó, yo ya no estaba, me llamó a cooperar con él, ¿no? Fue don Pedro Ángel Palou, que era el presidente, Emanuel Cutolén, claro, ¿no? Sí. Por parte del gobierno, y a mí me llamaron como, haz de cuenta, a cooperar también como asesor, haz de cuenta, ¿no? Y ahí también me quedé. Y ahí fuimos campeones la primera vez. Pedro Ángel Palou, que un hombre tremendamente culto, fundador de la Casa de la Cultura sí, en Puebla. Sí. Y papá del Tataco, ya de paso. Del Tataco, Papá que está allá en Tijuana. Tijuana. Está de director deportivo. Sí. Sí, Juan Ignacio. Sí. Y el papá Pedro Ángel. Pedro Ángel Palou, Sí. no, mi compadre, yo lo quise mucho, ya todos se me fueron ya, ¿no? Pero también tuvo mucho que ver, ¿no? Y ahí fue la primera vez que fuimos campeones. Y que tú ahí ya conocías a Manolo Lapuente. Y Sí, tú le dijiste, claro. vete a dirigir. Y Sí, ese año sí. debutó como técnico y fueron campeones. Exacto. En esa final, hace rato que estamos hablando de los rebaños, contra este rebaño sagrado, que tú los tronaste en esa serie de penalties, Sí. cuando El parque Puebla se corona. El parque donde jugaba en primero era el Mirador. El Mirador. El Mirador. Exacto. Que ahora es Parque España. Sí. Es el Sí, Mirador. sí. Bueno, entonces ahí fuimos campeones la primera vez, ¿no? Y fuimos campeones, pues hombre, no éramos favoritos, por supuesto que no. Le ganamos a Guadalajara en penaltis, ¿te acuerdas? Después de una bronca grandísima que había tenido Guadalajara Contra con el América. América, Sí. y que lo agarramos ya un poquito debilitado, Un ¿no? poquito y con todo. Y con todo. Mata bicho o bicho te mata. Sí, sí. Oye, Con el gol que metió en el penalti Luis Enrique Fernández. Fernández. Esa tanda de penaltis se fue alargando porque se fueron a la muerte súbita, Sí. porque hubo varias fallas de ambos lados. Ese partido, fíjate que ese partido lo narró don Ángel Fernández con José Ramón Fernández. Sí. En la cancha estaban Carlos Albert y Raúl Orbañanos, y atrás de una portería estaba Alberto Fabris del Toro. Fíjate nomás qué equipo es. Sí, Qué equipo sí, es. sí, un equipazo. Y me acuerdo de algunos jugadores, no solo de Luis Enrique, estaba Nelson Sangüesa, estaba Paul Moreno, Muricy, Ramal, Que Muricy se le había muerto a su papá, Sí, y sí, no sí, se sí. fue a Brasil. No, otro tipazo también se quedó, porque dijo, no, mi papá va a querer que fuera yo campeón. Campeón. Y se lo voy a brindar y vamos a ser campeón. Muricy Ramal. Y ahí estaba Picolet también, Muricy, Picolet. Pero Antes. Picolé vino como crack, y el crack fue Muricy. Pero antes te digo una cosa, el señor gobernador citó, bueno, era a Farel. Farel, acuérdate que tenía el Atlante, y Claro, sí, la sí. estaban rompiendo en el Atlante, ¿no? Entonces, Farel, y el señor gobernador hizo una junta con Farel, un sobrino de Farel que se creía que era el inventor del fútbol, ¿no? Y sí, él pensaba que era el fútbol. La directiva del Puebla, ¿no? Bueno, y ahí estuvimos platicando y que ellos nos querían meter algunos jugadores, total. Y me dice, a ver, diga usted, me digo, Maure, me decía el gobernador, diles a los señores cuál es nuestro equipo. Me paro, le digo el equipo, y dice Farel, prepotente, señor grande, dice, con ese equipo, señor gobernador, se van a ir a segunda división. Entonces yo le dije, señor, está usted equivocado. Con ese equipo vamos a quedar mejor que el Atlante. Digo, señor gobernador, el señor Farel no tiene razón. No vamos a bajar y vamos a quedar mejor que el Atlante. Un silencio grande, ¿no? Ya, se acabó la discusión. Al salir, el presidente municipal que era entonces, me dice,
oye, señor Maurer, usted no le puede decir eso a un secretario o a una gente como Farel. Y yo, ¿por qué no? A mí el señor gobernador me trajo a que le aconsejara. Si le están diciendo mentira, claro, yo no me voy a quedar aquí. Pero si no le parece, me voy. No se ponga así. No, entonces no me diga que no voy a decirle las cosas que tengo que decir. El señor está equivocado. Tremenda tu determinación. No creíamos que íbamos a ser campeones, pero fuimos. Pero fueron campeones. Vamos a hacer una pausa sí, y vamos a regresar con el gran dragón de fantasía, Emilio Maurer. Seguimos platicando con el implacable de implacables, don Emilio Maurer. Entonces, levantaste la voz, golpeaste la mesa y dijiste, a ver, yo soy aquí el que manda en el Puebla. No el que manda, pero si me están preguntando, no puedo decir. Claro. Entonces, obviamente, quedan mejor que el Atlante, pero luego me estabas comentando ahorita en el comercial que te presentaste con Mariano Piña Olaya. Dijiste, ya después llegó Piña Olaya. Dijiste, véndeme el Puebla. Y Piña Olaya no sabía qué hacer con el equipo. Entonces, yo le dije, véndelos, hago un grupo de poblanos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y le entramos al Puebla, ¿no? Un grupo de poblanos que era Arturo Migoya, Carlos Cutolén, Pablo Maura, mi pariente, tu servidor, Lalo Cue, ese grupo, ¿no? Un grupo de poblanos que la verdad, cuando yo los junté en un desayuno al otro día, me dijeron, mira, no, el fútbol no nos interesa, no, la verdad no nos interesa, pero sí queremos hacer algo por Puebla. Queremos hacer algo por Puebla, pues somos poblanos, nuestras empresas están en Puebla, ¿no? Y la verdad, pues nos sentimos con obligación de hacer algo por Puebla. Bueno, pero vamos a ser campeones, no se preocupen, vamos a ser campeones, ¿no? Y le entraron con todas las ganas del mundo, ¿no? Le entraron. Fueron solidarios. Sí, muy solidarios. Y ese fue el mega, super, duper Puebla. La verdad, ese. Sí. Nos dio Mariano Piña Olaya, firmamos hartos documentos, no los pagamos nunca. Muy bien. Deben de estar en finanzas, porque fuimos a finanzas, ¿no? Y yo me acuerdo. Pago pendiente todavía. Sí, está pendiente. Ojalá no se acuerde. Bueno, y hicimos ese equipazo, ¿no? Vino Pedro García, que tuvo. Claro, sí, vino Pedro. Hizo una gran temporada. Fue cuando trajo al Mortero. Sí, Pedro, ahí trajimos al Mortero. ¿no? Sí. Y con Mariano, Mariano nos apoyó mucho. Mariano nos regaló a Poblete, porque Poblete estaba en Ángeles, que también era del gobierno. Entonces yo con Mariano me llevaba mucho, hasta que me desconoció, pero me llevaba mucho. Entonces Mariano le dije, oye, regálame a Poblete, ¿no? Y me dice, ¿por qué quieres a Poblete? Porque es el mejor centro delantero. Te digo la verdad. Y me lo regaló para Puebla, de Los Ángeles para Puebla. El Ángeles es el de Santos, que está ahora. Sí. Pues, se fue para... me acuerdo, ese Ángeles lo dirigía José Antonio Roca. Sí. Y entonces... Y algunos que después fueron a Puebla estaban ahí, el Pillo Dávalos, Sergio Almaguer, Cañas, Poblete. Ya vino Poblete, Aravena, Chepo de la Torre. Sí, que lo trajiste de Oviedo. Bernard Marcelino. Tipazo. Sí. ¿No? Un equipo, Pablo Larios. Fíjate, es un equipo muy, muy solidario, un equipo muy entregado, un gran entrenador, Manolo Lapuente, que lo supo manejar muy bien, ¿no? Y fíjate que ese equipo, tenemos ahorita un WhatsApp, ¿no? Fíjate cuántos años hace, ¿eh? Bueno, pues tenemos un WhatsApp con todos esos jugadores. Sí. Aquí lo tengo en mi teléfono, ¿no? Los cumpleaños, nos felicitamos y hemos estado en contacto, ¿no? Ahí está, en el WhatsApp está todo. Dice Puebla campeones. Así es. 30 años, 31. 30-31. Y estamos en comunicación porque sí es. De hecho, ahí estaba, en ese plantel también, el original Chícharo Hernández, papá del Chicharito. Claro, que vino de los Tecos. Venía de los Tecos. Tipazo. Todos eran Chicharito. La verdad, muy bastante buen jugador. Muy buen jugador. Y él
con un breviario cultural, le decían Chícharo porque tienen los ojos entre unos ojazos. Yo le decía que son ojos de otra cara, le decía, eran entre verdes y azules. Y el Chicharito, ahora el superestrella, tiene el ojo café, pero el Chícharo original es Javier Hernández. Sí. Pero ya sí. el Chícharo. Chícharo, sí. Sí. Sí, aquí estaba. Él era extremo. Sí, y por el otro lado, primero estaba Romerito, que venía de Barcelona. Ese fue un fracaso. Sí, y salió él y entró Edivaldo Martins. Es un tipazo. En paz descanse. En paz descanse. En paz descanse. Zurdo, impresionantemente hábil, buenísimo, driblador. Buenísimo. Gol. El único que acabas de mencionar metió un gol. Vino de Barcelona y decía Manolo, cuando lo trajimos, decía, ese es de otro nivel, Romerito. Ese es de otro nivel. Emilio, tráelo y es de otro nivel. Pues sí, fue de otro nivel. Pero más abajo. Oye, no mintió, pero es de un nivel más abajo. Fíjate que ese Romerito es el que le hace el gol a Larios en el Mundial de 86, Paraguay-México, el 1-1, el día que Hugo Sánchez falla el penalti. Ese Romerito es el que vino. Y bueno, no anduvo, pero después, como te dije, lo sustituyó el gran Edivaldo Martins. Edivaldo, un jugador. Edivaldo y además, todos eran muy sanotes, un equipo que se hizo muy fuerte adentro y afuera de la cancha. Y yo creo que ese fue el gran éxito, ¿no? Ese fue el gran éxito. Y la identificación, ¿no? Sí. Inclusive con el capitán poblano Roberto Esparza, que también tuvo parte muy importante Roberto, aparte de lo futbolísticamente que pudo ser importante, era importante porque siempre estuvo, en un momento dado, él servía mucho problemas directiva-jugador. No era un vendido a la directiva, no era un vendido al jugador, era un tipo que fue un conciliador. Que conciliaba. Es el conciliador, el mediador. Sí. O sea, hablábamos con él. El negociador. Esto y esto y esto, a ver, ayuda. Y lo hacía, ¿no? Él sirvió mucho. Todavía tenía sus problemas con Aravena, porque pues eran dos cracks, ¿no? Pero al fin y al cabo sirvieron mucho. Sí, bueno, y hasta la fecha de hoy platicaba aquí con los jóvenes poblanos con la doble E, Eric y Eduardo, me decían, ¿quién sabe si nosotros vayamos a ver al Puebla campeón? Es lo que me decían, porque es muy difícil ahorita. Ahora es que a veces es más complicado, porque hoy el torneo mexicano se ha vuelto muy dependiente del poderío económico. ¿No? Fíjate que nosotros, por ejemplo, hombre, sí se gastó dinero, ¿no? Pero Aravena, que fue un super crack, no se cree que pagamos 2,000 y 1,000. La Aravena es como en todo, hay que saber, lo compramos y saber. Lo compramos directamente nosotros, ¿no? Negociamos bien. A nosotros, por ejemplo, siendo el Puebla, nos ayudó mucho Memo Lara, amigo mío. Sí. Promotor Memo Lara. Promotor Memo Lara, que siempre fue amigo, porque cuando después yo estuve en la federación, él también se llevó a todas las selecciones a gira por Europa y eso. Él con nosotros, lo vi hace como 2 años en Cancún, en el draft. ¿Ah, sí? Lo vi a Memo Lara. Sí, muy amigo mío, un tipazo. Y me ayudó mucho en el Puebla y me ayudó mucho después en las giras de la selección. En las giras de la selección. Y todo. Porque de ahí, después de que ese Puebla se volvió un Puebla de época, campeón de liga, campeón de copa, por ende campeón de campeones, puso el nombre en lo más alto, ahora sí que hizo la bandera poblana a toda asta. Y todo mundo pues volteó a ver, porque ese equipo fue un fenómeno, con unos juegazos, como me estaban recordando, ese 4-4 aquí contra Pumas, pues, y luego fueron acabando de portero Pobleta. Exactamente, sí. Y ganamos allá 4-2. 4-2. Sí. Y bueno, y finales muy excitantes, muy polémicas, muy emocionantes. Los estadios llenos aquí en Puebla. Y hacían día del club cuando visitaba el pueblo. Y entonces ahí, por muchas cosas, por esa determinación que tienes, ¿no? Por esa seguridad, por esa confianza y por esos huevos tan lindos, comienzas a sonar para competir en esa votación para presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Y el otro candidato era Enrique Borja. Sí. Y les dimos una rota de madre. De madre. Sí, me acuerdo. Que nadie lo iba a creer, porque pues Borja era el símbolo y claro. de Televisa, de todo el imperio. Lo apoyaba el presidente. Estábamos en el hotel que está junto al aeropuerto. Ahí fue la votación.
Ahí fue la votación. La víspera. El Camino Real, ¿no? Se llamaba puede Camino ser, Real. sí. La víspera de eso, había que ver al de León, que fue Cermeño, que andaba de ese lado de aquello, lo volteamos para nosotros. El presidente del Toluca, me dijo, mira, Emilio, voy a votar por ustedes, me van a correr, porque el Toluca era Televiso. Sí, ¿no? sí. Entonces, me van a correr, pero la verdad, voy a votar por usted. Y votó por nosotros, y lo corrieron. Pero votó por nosotros. Morelia. Pero qué gran voto, sí. Un voto de fe. Sí. Un voto de fe. Morelia, sí. el presidente de Morelia. Nicandro. Tipazo Nicandro. Sí. ¿No? Nicandro dijo, ¿cómo fueron historias? Me dice, Emilio, no puedo votar a favor de ustedes, porque el gobernador me rompe la madre. Y en mi fábrica, él tenía una fábrica grande de plástico, de vasos, etcétera, ¿no? No puedo. ¿Qué hago? No vengas. Dije, no puedes, no vengas. Quédate, no mandes a nadie, no vengas, fíjate de más. Bueno, y no vino. Entonces ya. La audacia, la astucia. Y el último. Porque además nadie se imaginaba, o sea, estaba como siempre, totalmente hecho ya todo. Sí. Pero en la mesa para las votaciones, el presidente de la rama era en ese momento Paco Ibarra. Del Atlas, del bigotón, ¿no? Sí. Después él y yo estuvimos ahí, ¿no? Tipazo Paco Ibarra, ¿no? Entonces vamos a acomodar los que están dudosos, dije, pónmelos a un lado mío, y al otro lado de otro de nosotros, los que están dudosos, ¿no? Para que ahí nos manejemos y no los dejemos. Y así se hizo, ¿no? Así se hizo. Yo entré al último, me acuerdo, ya cerraron, y ya todos decían que Borja, se cierran las puertas, bueno, se hace la votación y les damos en la mano. Se abren las puertas, todos van a ver a Borja. La prensa. Sí. Toda la prensa fue a ver a Borja, porque creyó que ya había ganado. Sí. Y ya, yo Borja, sorpresa. Toma la paloma. Dijo, nos traicionaron. Eso fue grande. Sí, enorme. De hecho ha sido es histórico y la única vez, la única vez que ha sucedido, y entonces se enfurecieron. Todo el mundo enfureció. Total, estaba enojadísimo. No nos prestaban para la selección el Estadio Azteca. Teníamos que jugar junto a la Plaza de Toros. Sí, de Ciudad de los Deportes, que después fue el Azulgrana. Cuando llegas, comienzas a hacer muchos cambios que hasta la fecha toda la gente, toda la generación que estuvo ahí, los agradece eternamente, porque fueron 3 o 4 modificaciones muy importantes que marcaron un destino diferente en el desarrollo y el proceso de la selección mexicana, ¿no? ¿Conseguiste la Copa América? Sí, la Copa América. Conseguimos la Copa América. Bueno, la Libertadores, en la entrada. La Libertadores la dejamos ya casi arreglada. Después del que lo acabó de arreglar fue el Güero Murillo. Pero se la dejamos ya cocinada. Sí. La Copa América totalmente conseguida. Trajimos a Menotti. Exactamente. Trajimos a Menotti, ¿no? Que Menotti, muy probablemente, de los mejores entrenadores del mundo, de toda la historia, un filósofo. Pero además un tipazo. Con un entendimiento impresionante, muy profundo. Sí. E influyó en muchos jugadores muy jóvenes de ese momento. Te voy a citar uno que siempre lo recuerda, te recuerda a ti y a Menotti como sus grandes mentores, Ramón Ramírez, ¿no? Y él, por ejemplo, para Ramón, que después fue pieza clave en la selección mexicana de fútbol, uno de los mejores jugadores, el haber tenido a Flaco Menotti fue una transformación para ir a una torre de lanzamiento. ¿Sabes quién más? España. Miguel España. Menotti decía, es el único o de los únicos realmente especialista en ser contención. España. Y el portero, el inmortal. Jorge Campos. Por favor. De hecho, ahí estaba Jorge, comenzó a ser convocado Claudio Suárez, Luis García, esta generación ya un poquito más joven de los que venían siendo seleccionados anteriormente. Lástima que no lo dejaron trabajar a Menotti, porque sí hubiera influido muchísimo más en el fútbol mexicano, por supuesto. Por supuesto que sí. Era un sabio. Y además te digo una cosa, Menotti cumple años y los mismos años exactamente el mismo día que yo.
¿Qué es? El 20 de octubre. El 20 de octubre, para venir, hagamos la fiesta, el Emilio Fest. 20 de octubre, todos con Emilio Maurer. Nació el 20 de octubre del 38. 20 de octubre. Y yo me nací el 20 de octubre del 38. Los dos igual. Sí, y el ínclito Menotti, como es un sabio, un erudito del fútbol. Sí, un tipazo. Un erudito del fútbol. Sí, un tipazo. Un seductor, ¿no? En la manera de expresar, ¿no? Sus ideas y llevarlas y convencer sobre todo al futbolista. Yo conozco muchos jugadores que estuvieron en ese proceso, como dijiste, efectivamente donde comenzó a jugar Jorge Campos, porque antes era Pablo Larios el súper titular, pero Jorge ya venía destacando muy bien, ya venía empujando fuerte, gente como García Aspe, por ejemplo, ya el Chepo de la Torre, para llegar a incursionar. Hermosillo. Carlos Hermosillo, claro, toda esa nueva legión del fútbol. Vamos a hacer un corte y regresamos con el magnífico Emilio Maurer. Tenemos esta plática inconmensurable, inafable, insuperable con Emilio Maurer. Entonces, llegas ahí, ganas el poder, intentas negociar con Televisa, Sí, muchos me dijeron, es que fuiste muy, no quisiste nada, te ensoberbeciste, dije, la verdad no, sí traté con Barroso no pude, definitivamente eso no quería ni ver. Emilio Díaz Barroso. Emilio Tocayo, lo único que tenía muy bueno era el nombre. Tocayo mío, pero con él nunca pude. Pero con el bueno de Barroso sí, nos acercamos un poquito, ¿no? Pero nunca se pudo. Nunca se pudo porque siempre eran unas grandes ventajas que tenía, ¿no? Entonces, no se pudo llegar, ¿no? Porque, vaya, me dicen, tú te hubieras negociado y todavía estuvieras en el fútbol. Digo, sí, pero si yo hubiera negociado para quedarme en el fútbol y sacrificar los ideales que tenían a uno, hubiera yo sido como cualquier otro, que no era mi idea. No quería algo diferente, que hicimos, porque la verdad Paco Ibarra, un tipazo, y la gente, el equipo que tuvimos, era un equipazo que queríamos algo diferente, ¿no? Exacto, no hubiera valido la pena ceder. La verdad no hubiera valido la pena, ¿no? Y bueno, se trabajó bien, ¿no? Y te digo una cosa, el último partido que tenía en ese entonces la selección nacional, contrato con Televisa, jugamos el partido en el Mundial de los Cachirules, que México no fue. Italia 90. Bueno, ese jugó un partido amistoso con un equipo que estaba en el Mundial, ¿no? Y cobró la selección $5,000. $5,000, no me digas, ¿no? Y a los 15 días, ya sin contrato con Televisa, con un contrato de un partido en Los Ángeles, con la selección de Brasil, amistoso, $75,000. Para que vean la gran diferencia en 15 días, ¿no? Claro, ahora son otras cantidades. Pero eso fue. Bueno, después hicimos los contratos mucho mejores, ¿verdad? Pero ¿Y qué pasa al final ahí? Bueno, pues ves que ya cuando nos dan el caballazo, y cuando ya nos dan el caballazo, ¿no? Y ya pues nos quitan, ¿no? Rompieron esos contratos, ya no le hicieron caso, ¿no? Ya sabes que pues poderosos hicieron lo de siempre, ¿no? Entonces volvieron a ellos a manejar la selección nacional. Nos ayudó a mí, por ejemplo, en esos golpeteos, ir y venir, el que nos ayudó siempre muchísimo fue José Ramón Fernández. José Ramón Fernández, poblano él, sí, muy amigo mío, la verdad, y un tipazo, y él a nosotros nos ayudó muchísimo en eso. Es que ahorita me acordé que te decía hace rato que cuando hacía enojar a mi papá, don Ángel Fernández, cuando iban a ser mi hija, no se sabía si iba a ser niña o niño. Y cuando yo discutía con mi papá, le decía, cabrón, o le bajas, o a mi hijo le pongo José Ramón, y iba a ser José Ramón Fernández. Y decía, eso nunca. Entonces, lo amenazaba con que mi hijo se iba a llamar José Ramón Fernández, que imagínate, esto es maravilloso. Pues sí, José Ramón nos ayudó mucho en todo eso. Y total, nos dieron la madre, se acabó todo.
Y bueno, a la cárcel Te federal. jugaron sucio. No, sus Más, todo. ¿no? Aquí empezó el gobernador Piña ¿Sufriste Olaya. algún atentado? No, ¿Alguna vez? no por eso. Sufrí un atentado, pero lo quisieron involucrar. Es que te mandaron. No, fue un atentado de unos rateros comunes y corrientes que me echaron la cabuela, pero no tuvo que ver con esto del fútbol, ¿no? Pero bueno, sí, el gobernador, que era muy amigo mío, Piña Olaya, ¿no? Iba yo a sus giras, nos vendió el equipo, no nos cobró, de repente, ¡pum!, ya no contestó el teléfono, ya lo amenazaron, me dijeron, o le das en la madre a Maurer, ¿verdad? o te damos a ti, Me dieron línea, se la te cantaron. rompemos Sí. la idem, ¿no? y entonces ya no jaló conmigo, ya nada. El partido último que jugamos, la final con León, Puebla. Claro, León. todavía sí, ese... Se fueron a tiempos extras, ese 2-0, sí. Cayó un diluvio. Pero era acá en Puebla, sí. Aquí en Puebla, ¿no? Bueno, habíamos vendido todos los boletos del mundo, mi querido. Teníamos un sobrecupo grandísimo, ¿no? Pero bueno, vendimos, tenemos que sacar la temporada y la sacamos. Ya no era el equipazo, pero todavía algunos. Ahí fue cuando llegó Zico, el de la larga. Zico. Arias todavía jugó, Raúl, que se lesionó, sí. ¿no? Estaba Chavita Reyes, Roberto, ya estaba Aurelio Rivera. Claro. Sí. Bueno, ese partido, yo todavía era influyente. Entonces los árbitros me dijeron, ¿jugamos o no jugamos? ¿No? Entonces yo digo, no jugamos, porque no nos convenía. El que jugaba el fútbol era el Puebla. El Puebla, sí. ¿No? Y la lluvia siempre va a favorecer había un técnico que corra más. sí. Y no jugamos, ¿no? Y llega mi hijo, Emilio, que trabajaba conmigo en el fútbol, y me dice, papá, ¿cómo no vamos a jugar? ¿Y mañana dónde metemos a la gente? A ver, ¿cómo con lo que tenemos de vendido, que ahorita está el estadio llenísimo y no vino la gente toda por el agua? Y mañana a las 12 del día, ¿dónde la metemos? ¿Cómo no vamos a jugar? No seas inconsciente. Y me dijo, no seas inconsciente, tenemos que jugar. Y jugamos, ¿no? Y dije, bueno, está bien, jugamos. Y empatamos. Sí, 0-0. Y ya perdimos el tiempo estos allá, ¿no? Sí. También fue un muy buen partido, 0-0, pero... Fue con el gol de Turrubiates, Sí, de cabeza. Sí, de cabeza. Sí. Pero, bueno, total. Yo te digo una cosa, si hubiésemos ganado ese partido, no salimos del estadio, porque si perdiendo no podíamos salir del estadio, nos apedrearon, nos hicieron terrible el camión, nada más imagínate si hubiésemos ganado. Pero bueno, también fue una y ahí terminas como directivo. Te digo una cosa, te cuento. Sí. Cuando compra, creo que Televisa, los hermanos estos alemanes, ¿no? Venía... V-Judo. Sí. Mandan a decir, el señor gobernador quiere venir a saludar a los jugadores, ¿no? Porque antes del partido, ¿no? Ya no me quería, ya estábamos enojados, ¿no? No me había dejado vender cerveza, ya me traía jodido, ¿no? Entonces le digo a Manolo, yo te digo a qué hora el señor gobernador baja por el túnel. Y a esas horas tú sacas a los jugadores al campo. Para cuando venga, así, no va a haber a nadie, ¿no? Y así fue. Así fue. Sí. Bajó el señor, nadie. Pero ni el utilero, papá. Ni el More. Ni el gran More. Un tipazo del More. Claro que sí. Bueno, no lo veo, nadie. Pero bueno, ya no nos queríamos nada. Ya no me queríamos. Y ahí se acabó ya. Porque todos los que éramos, ¿no? Ya llegó Farel, vino el hijo de Farel, fue el encargado de negociar y compró el equipo. O sea, éramos 5, convenció a 3. Los únicos que no queríamos era Arturo Migoy y tu servidor. Arturo Migoya, sí. Y ya, se les dio todo. Bien, nos pagaron bien. Pero en el momento porque una de las reglas era para poder estar en la federación, ¿no? Tenías tú que ser presidente o vicepresidente de un equipo, no como ahora. Ahora realmente tienen un sueldo. Ahí no había sueldo. El presidente o vicepresidente de la federación tenía que ser presidente o vicepresidente de un equipo. En el momento que nos quitan el equipo que estaba yo,
me quitan. Tienes posibilidad de me hacer caigo. la jugada pensada, Sí, obviamente. así estaba, claro. Sí, sí. Yo ya me Pernicios. mandan al carajo. Después ya agarran también a Paco y nos dan en la mano. Y se quita. De tus otras pasiones, por ejemplo, tú bueno, eres un empresario, tu otra pasión es la cacería. La cacería, yo sí, la vida salí muchas veces de cacería, grandes amigos cazadores, y la verdad es una pasión ¿cómo te diré? Muy pasionante, pues, ¿no? La verdad, muy bonita. Yo fui a África, fui 16 veces. Cuando África era salvaje, era una cosa maravillosa. Y ahora todo ha cambiado, ¿no? Ya no existe esa África tan salvaje de antes, ¿no? Pero sí, fue con mis hijos y con mis nietos. Yo he ido 16 veces, pero African Safari no está aquí. No. Este es otro. Oye, ¿y la política te apasiona también? Híjola, la política la tienes que entender, porque la política, basado en un dichito que tiene la política, que tú me vas a entender, que te dicen, es que así es la política, le dan en la madre, porque ese así es la política quiere decir que el político tiene que ser chantajista, tiene que ser falso, tiene que estarte puñalando por la espalda. Te la dan y dices, oye, pero ¿por qué? Es que así es la política. Es que hay que pasar a decir así es la política a quiero una política así. Así, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón. Pero yo eso me pudo mucho, ¿no? Porque así es la política. O sea, te dan en la madre. O sea, traición. Te dan una puñalada por la espalda, ¿no? Te acaban, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué estarán así? Pues era mi amigo. Es que así es la política. Entonces, así es la política. Es muy interesante. Yo, la verdad, 3 años de diputado, la verdad, aprendí mucho, la verdad, traté de hacer Estás las por cosas. terminar, ¿no? Yo termino el 13 de septiembre, ¿no? Y me dieron en la madre, ¿eh? Porque ya estaba yo para ir de candidato, ¿no? Pero así es la política y me dieron en la madre. Y ya, me mandaron a la banca. A la banca. ¿Dónde hay más patadas? ¿En el fútbol o en la política? Más patadas sucias en la política. Sí, la verdad sí. Siendo interesante, ¿eh? Siendo interesante la política y de repente te da chance para luchar por cosas que pueden ser muy buenas para la gente, pueden ser muy buenas para el pueblo, ¿no? Definitivamente, muchas no las puedes llevar a cabo por todos los intereses que hay alrededor, ¿no? ¿Cómo se puede avanzar? Sí. A uno por uno nada más. Se avanza despacito, ¿no? Porque, pues, ya sabes, es un monte muy cerrado. Pero definitivamente tuve muy buenos amigos, la verdad, en la política, ¿no? Muy buenos amigos, jovencillos la mayoría, ¿no? Me apoyaron mucho, estuve, la verdad, muy contento, ¿no? El señor gobernador me apoyó también, ¿no? Es un trato que tuve muy amigable, pero el único que no me gusta es que así es la política. Eso es lo malo, ¿no? Pero seguramente hiciste propuestas y reformas interesantes, así muchas. como eres un hombre combativo, eres un hombre que cree la verdad, la verdad, como dijiste al sí. principio, que eres honesto y que te atreves, ¿no? Sí, la verdad sí. A luchar, como dijiste, por tus ideales. Sí, la verdad sí. Y subí muchas veces a hablar y dije lo que pensaba, ¿no? Lo que pensaba, cómo la pensaba, ¿no? Muchas veces me decían, pero es que eso no es el lineamiento de tu partido. Bueno, no es el lineamiento de mi partido, pero es el lineamiento mío. Entonces, pues es interesante, ¿no? Es interesante, no tienes que tener miedo, ¿no? La verdad me llenó mi tiempo muchísimo. Y bueno, yo creo que mi final es positivo. Si yo me tengo que autocalificar en la política... Bueno, yo pienso que quién mejor, ¿no? Que una autocrítica. Es positivo, ¿no? Y lo mejor, definitivamente, lo de más valor en tu vida, tu familia, ¿correcto? Obvio, mi familia, eso es... Tengo una familia de poca madre, ¿no? Yo conocí a Juan Carlos y Emilio, ¿no? ¿Tienes cuántos hijos? ¿4? Lupe, mi hija, que es la mayor. Después Emilio y Juan Carlos, ¿no? Tengo 6 nietos hombres y 2 mujeres, ¿no? Por ejemplo, el
el año pasado, ¿no? Me fui con mis 6 nietos, ¿no? Con mis 6 nietos de cacería a Sonora. Le dije, no, los invité a todos mis nietos sin papás, ¿no? No te imaginas de poca madre. Creo que eso ellos se van a acordar toda la vida de eso. Yo me acuerdo toda la vida de eso. El convivio que tienes con tus nietos, ¿no? Que es algo muy interesante, muy bonito, ¿no? Y bueno, los tratas, yo con mis nietos, son mis nietos, pero son mis amigos, ¿no? Como mis hijos, son mis hijos, pero son mis amigos. ¿Regresarías nuevamente al fútbol? Yo te digo una cosa, haría yo todo igual. Todo igual. Si Dios me diera un chancecito, ¿no?, de regresar, regresaría yo al fútbol y haría yo lo mismo y no transaría yo con Televisa y haría yo casi todo igual. O sea, casi no faltó nada de comprender. O sea, te sientes me siento en paz con todo lo que dijiste. Me siento muy capaz. No, tengo 82 años, ¿no? En octubre cumplo 83. El 20 de octubre, ya sabemos todos el 20 de octubre. Y gracias a Dios me mantiene ocupado. No me quedo sentado en un sillón, ¿no? Sí soy combativo, la verdad me tengo que decir, soy combativo, ¿verdad? Y muy así concibes la vida, no la concibes de otra manera. No la concibo. Y muy apasionado, ¿no? Todo tiene, yo creo que hay que... ¿Sigues llorando cuando pierdes el pueblo o por lo menos le das una patada al perro cuando llegas a casa? No, pero sí soy muy apasionado, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas, luchar con pasión, amar con pasión, odiar con pasión. Todo con pasión. Si no eres un mediocre. Dicen que el mediocre es el que medio cree. Medio hace. O el clásico, tira la piedra y esconde la mano. Todas esas cositas que eso, ¿no? Hay que ir de frente. Íntegro, lo que hagas, pero hacerlo. Muchas veces no, muchas veces mis hijos me dicen, pero papá, ¿y cómo le dices eso a este hombre? Pues se lo tengo que decir. Si es, ¿qué quieres que haga? Pues se lo tengo que decir. Eres de una sola pieza, eres. No, pues sí, trato de ser. Sí. No soy monedita de oro. Muchos me han de odiar, otros. Pero yo lo que más me quieren que me odien. Claro. Pero tampoco te preocupa mucho, ¿no? Tampoco. El que me odia ya es. Allá así es. Ya vamos casi a terminar por los tiempos del programa. Como te dije al principio, esto se sube a la nube, a la magia del internet. Va a quedar por los siglos de los siglos. Lo van a poder ver, lógicamente, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Algo con lo que quieras cerrar, decir un mensaje, algo de Emilio Maurer que quieras compartir, algo de ti que la gente no sepa. O sea, cerraría con la pregunta después de lo que platicamos en algún otro tema, ¿quién es Emilio Maurer? ¿Quién eres? Bueno, primero te quiero agradecer que te viniste desde la capital. Aquí de la capital infernal del pecado original. Sí. Te agradezco, la verdad, porque... Encantado. Pues hombre, ya sabes que de tu parte para mí es una cosa magnífica. Conocí a tu padre, al gran Ángel Fernández, ¿no? Al principio no me quería mucho, después me lo gané también, porque al principio pues que causé un poquito o mucho de que no sabían dónde iba yo. Pero la verdad acabé siendo amigo de él, ¿no? O sea que definitivamente te admiro a ti. ¿Y quién es Emilio Maurer? Pues Emilio Maurer yo creo que es una gente que no es muy mentiroso, ¿no? Emilio Maurer es una gente apasionada, una gente que ha luchado por lo que ha creído, ¿no? Obviamente ha luchado por lo que ha creído, y gracias a Dios he podido conseguir por lo que he ido. Yo te aseguro, de repente va a sonar chocante, pero yo te aseguro que Emilio Maurer no dice, esto no pude hacerlo, ¿no? Sí pude, a lo mejor, quedarme más en el fútbol y hacer una cosa mejor en el fútbol, me hubiera encantado. Quedarme más en la política y hacer algo más en la política, me hubiera encantado, ¿no? Poder ir ahora de cacería y subir una montaña para matar un borrego o un animal de montaña, me hubiera gustado, ya no puedo. Las rodillas me traen jodido, ¿no? Pero bueno, ese poquito me faltó en esas 3, en toda mi vida, ¿no? Pero en resumidas cuentas, yo creo que cumplí con lo que me propuse, ¿no? Creo que se formó una familia
no creo, estoy seguro que se formó una familia muy bonita. Mi señora, una gran mujer, ¿no? Era bretón, era de la familia bretón, que les decían, te voy a decir, las coronitas, porque decían que era tan buena la grande como la chiquita. Eran todas guapísimas, ¿no? Nos atendió de maravilla ahorita que llegamos. Bueno, sí, ¿no? Mucha clase, y es categoría. una gente que es también muy entregada. Ella me ha ayudado mucho en la vida, en las cacerías, en la política, en el fútbol, ¿no? También me ayudó mucho. Mis hijos, todos son cazadores. Mis hijos me ayudaron en la política. Mis hijos me ayudaron cuando nos robaron las urnas, cuando fui candidato a la presidencia, que le gané a Marín y me hicieron chivo los tamales. Pero entonces mis hijos conmigo han sido siempre unidos y siempre apoyados. La verdad, yo los apoyé de chiquito, ellos me apoyan de viejo, y la verdad no tengo, pues hombre, no dejé nada de hacer. Estoy satisfecho. Me encantaría no morirme luego, pero tampoco acabar ya un viejito chocho, sino que Dios me dé vida hasta que pueda yo mentarle la madre al que tenga yo que mentarle la madre. Me voy a quedar con esa. Y me dé hasta que le mente la madre que se le tenga que comentar. Un hombre de batalla, un hombre, como absolutamente combativo, transgresor, ¿no? Para muchos una rebeldía, cuando decir la verdad es ser rebelde, ¿no? Y un hombre que, bueno, ha sido un provocador por ser él mismo, por tener el lujo de paroxismo de atreverse a ser él mismo. Un hombre triunfador que ha conseguido todas sus metas, y siempre con gente así que contagia tu energía, que eres un inspirador, eres un ejemplo y un hombre de fe en ti mismo, ¿no? Y eso para mí tiene un valor maravilloso, y pocas son las personas del planeta, ¿no? que tienen esa impresionante confianza en sí mismos. Pues, hombre, ya, te digo lo que te dije al principio, ¿no? Que sí, definitivamente yo aplico mucho la humildad, patrimonio de los pendejos. Así es. Y que así no sea. Y que así sea. Y que así no sea. Señor, Don Emilio Maurer, el número 1, ídolo, héroe, ícono. Te lo agradezco. Qué gusto. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Es un placer estar aquí, compartir y convivir y aprender, desde luego. Estamos para servirte en lo que se te ofrece. El gran Emilio Maurer, un aplauso para el gran Emilio Maurer. Maurer no tiene Maurer. Yeah.